En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar a la parte quizá más densa, que ya es en el hecho de cómo Monseñor Enrique Suárez, más que él, bueno, hay mucho de su aporte, pero él, de hecho, él fue monje antes, después simplemente por salud salió del monasterio y se hizo sacerdote diocesano y de ahí lo hicieron obispo, ¿va? Y cualquiera, digo, evidentemente tiene que saber un poquito de portugués, pero cualquiera puede ver a ese santo varón, que le digo, tiene 3 meses que murió de COVID, es para mí es uno de los ejemplos de obispo, porque lo ves recto en doctrina, firme todo eso, pero también con un corazón misericordioso de pastor, realista, que estaba con la gente, que no hablaba de las cosas simplemente por cuestiones intelectuales y teológicas, sino que entraba en la realidad, o sea, tenía olor a oveja, como dice el Papa Francisco. O sea, un hombre sumamente equilibrado. Yo personalmente yo lloré cuando realmente me di esto, porque ese tipo de sacerdotes, de obispos como tal, tanto faltan ahorita en la iglesia. Entonces, eh, a ver, para conocerse, ¿qué es lo primero, una de las primeras cosas que dice Monseñor Enrique Suárez? Unificar el corazón. ¿Qué significa esto de unificar el corazón? Dice Monseñor Enrique Suárez. Pues bien, es necesario rezar como el salmista. Enséñame tus caminos, Señor, y caminaré según tu verdad. Unifica mi corazón para temer a tu nombre. Unificar, dice Monseñor Enrique Suárez, unificar, porque mi corazón está quebrado. Mi corazón quiere una cosa y después quiere otra cosa, o quiere todo. Por tanto, unifica, Señor, mi corazón. Yo te agradezco de todo corazón, mi Dios, toda la gloria sea para ti por siempre. Solo el corazón unificado puede temer al Señor, es decir, amarlo, hacer de la vida una alabanza a Dios, y es entonces cuando brotará la paz y el refrigerio, inclusive en la vida común, la vida con los hermanos, y así transformado en el hombre nuevo podremos llevar a los hermanos esa paz. Y aquí, sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, y aquí es donde pienso en las familias de ustedes, porque este retiro se lo dio a laicos. Él daba retiros, por ejemplo, a sacerdotes, a seminaristas, bellísimos. De hecho, cuando murió, pueden ver ese video en mi canal de YouTube. Hice una meditación que él hace sobre la sotana, de por qué él siempre llevaba sotana. Y se la está dando a los seminaristas una curiosa. De hecho, a partir de ese tipo de enseñanza es que, por ejemplo, yo nomás tengo una semana de ropa. 7 camisas, 5 pantalones, 5 jeans, mis sandalias, unos tenis para hacer ejercicio, alguna cosa. Pero todas mis camisas son negras. ¿Por qué? Porque el significado también de la sotana, del clergyman, del negro como tal, es de morir a sí mismo. Es un recordatorio de que yo ya estoy muerto. O sea, como dice el padre Ángel, ¿no? O sea, que lo hice de broma, que cuando él se despierta, abre su armario y dice, ¿qué me pongo? Pues tiene todo negro. Entonces, ¿por qué? Porque el que muere a sí mismo ya está en estas cosas también, se libera. No ver qué me queda mejor ni nada por el estilo. Hasta en esas cuestiones se empieza a desprender. Hay un principio de los padres de la iglesia que dice que el alma que se acerca más a Dios en automático se simplifica en todas sus áreas. Se simplifica en la vestir, se simplifica a la hora de comunicarse, se vuelve una persona más sencilla. Entre más te acerques a Dios, menos complicado te vuelves más sencillo, ¿no? Entonces, sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, y aquí es donde pienso en las familias de ustedes, en su trabajo, en la relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Cuántas veces nuestras relaciones son tensas, nerviosas, superficiales? ¿Cuántas máscaras usamos? Esta pregunta, ojalá que cada quien la aplique personalmente, porque en realidad muchas veces nuestro ser conflictivo es el terror a mirarnos, ¿va? Tenemos una máscara y no nos queremos decir la verdad.
Y el problema es que si no hacemos eso, no vamos a avanzar. Y vamos a hacer una religión falsa, como va a hablar él. ¿Cuántas máscaras usamos? ¿Y por qué es eso? Por la falta de paz interior. ¿En dónde encontramos la paz? Saliendo de mí mismo y de mi forma de ser, para encontrarme en la forma de ser de Jesús. Yo no me puedo dar a los otros de verdad, dice Monseñor, si primero no me tengo a mí mismo. La repito, yo no me puedo dar a los otros de verdad si primero no me tengo a mí mismo. Yo no puedo comunicarme con los otros de verdad si primero no me experimento como yo soy. No soy quien soy. ¿Y por qué no sé quién soy? Porque vivo lejos de mí. Vivo en la superficie. Santa Teresa tiene un poema en el que Dios dice, o sea, Santa Teresa lo escribió, pero poniendo en las palabras como si estuviera hablando Dios, dice, alma, búscate en mí y en mí te encontrarás a ti. Alma, búscate en mí y en mí te encontrarás a ti. Cuando me encuentro con Dios, ahí yo me encuentro. Ahí encuentro la paz y puedo dar esa paz a los otros. Siguiente elemento que él dice, el silencio, clave. Y en esto yo les puedo recomendar un librazo del cardenal Sara, que se llama La fuerza del silencio. Si alguien quiere profundizar, librazo. Dice Monseñor Enrique Suárez, que sabe de silencio, les digo, fue monje. Dice, vivimos en una de las épocas más enfermas de la historia de la humanidad. Tal vez la época más enferma. No es broma. Es una época de distracción. La gente vive fuera de sí misma. Internet, televisión, música, ruido, y no consigue parar y entrar en sí mismos. No soportamos ya el silencio. Incluso hasta en la misa. Llega un momento de silencio y alguien toma el micrófono. Ahora vamos a guardar silencio, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle a Jesús. Repitan, vamos a decirle a Jesús. Y dice Monseñor Enrique Suárez, hombre, cállate la boca. Deja a la gente hacer silencio sin música de fondo o para entretener, silencio puro y simple. Sigue diciendo Monseñor, silencio cuando te levantas. Fíjense aquí lo que me decía José Juan, cosas concretas. Silencio cuando te levantas. Esto él lo aprendió evidentemente como los monjes. Silencio cuando te levantas. ¿Para qué te levantas hablando? Cuando te levantes, levántate en silencio, quédate un poco contigo mismo. Es importante durante el día tener algunos momentos de silencio para ir viviendo con uno mismo e irse conociendo y observando nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones. O sea, no es un silencio así vacío, así tipo yoga, no. Es un silencio para irte conociendo, porque en ese silencio empiezas a pensar, ¿de dónde vienen mis sentimientos? ¿De dónde vienen mis afectos? Lo que está diciendo aquí, Monseñor, ¿de dónde vienen mis pasiones? Dice Monseñor, aquellos sentimientos que están equivocados los empiezas a identificar. Y así voy percibiendo delante de Cristo la medida de Cristo, el hombre perfecto, y me voy corrigiendo. Pero el mundo de hoy es el mundo del ruido. Es un infierno. Hasta en nuestra liturgia. Yo fui a una misa en donde no conseguí entender una sola palabra de lo que cantaban, porque el ruido que emitían las bocinas era tanto que no se entendía nada. Era un infierno. Eso no puede ser nuestra liturgia. ¿Me entienden?, pregunta Monseñor Enrique. En el fondo es el miedo al silencio, el miedo a la soledad. Cuando aprendemos a encontrarnos en el silencio, dejamos de tener miedo a la soledad, porque descubrimos que no estamos solos. Descubrimos en lo íntimo de nosotros al otro, a Dios, que nos dice, yo te amo, yo te conozco, tú eres importante para mí. Que es una cuestión paradójica. Entre más entre en silencio y en la soledad, más percibo de que no estoy solo. Evidentemente, normalmente soledad y silencio cristianos, no como estas cosas de nueva era y todas estas cosas orientales. Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, entonces el camino para conocerme y así pueda salir de mí mismo para transformarme es entrar en el corazón. Vuelve a tu corazón, observa lo que sientes y verás que eres imagen de Dios. Aquí él describe el corazón en el sentido bíblico,
¿Qué es el corazón en el sentido bíblico? Lo más esencial del ser humano. O sea, no estaba hablando del órgano, sino está hablando la verdad más íntima, lo más profundo de nosotros. Eso es el corazón. Sigue diciendo Monseñor, veremos también muchas contradicciones, que es realmente la realidad por la cual le sacamos a meternos a nuestro corazón. Porque ciertamente veremos que Dios nos acompaña, de que no estamos solos, pero al mismo tiempo el que se mete dentro de su corazón va a ver bastante porquería. Y eso es lo que nos espanta un poquito. Dice, entonces el conocer vuelve tu corazón, observa lo que sientes y verás que eres imagen de Dios. Veremos también muchas contradicciones, nuestro pecado, nuestras locuras, pero más allá de esto, veremos que somos imagen de Dios, que somos amados por Dios. Cuanto menos uno sabe callar, cuanto menos uno sabe meditar delante de Dios, nuevamente meditación cristiana, no oriental, más tendremos relaciones superficiales. O sea, entre menos silencio y menos entremos en nuestro corazón, nuestras relaciones serán más superficiales, lo que está diciendo aquí Monseñor. Más tendremos relaciones superficiales, relaciones deshumanizadoras, relaciones que no generan comunión. Y en el caso de ustedes como comunidad, es algo fundamental estar generando comunión, común unidad, ¿verdad? Sin silencio, sin examen propio de conciencia uno personalmente, es imposible que vayan a generar comunidad, comunión. Siguiente, dice Monseñor Enrique Suárez, como esto de entrar en el corazón y en profundidad, vas a ver, pues sí, que eres muy amado por Dios, pero vas a encontrar mucha porquería. Vas a descubrir nuestra miseria, y esto es importante, saber que para eso entramos. Que duele, que a nadie le gusta que le presenten su porquería. Y fíjense, voy a hacer un paréntesis aquí. Una vez di una charla ya para la Florida, que cuando la estaba preparando, pues evidentemente pues el pedradón también fue para mí. Porque estaba sobre el Evangelio donde Jesús, pues ahora sí que se surte a los fariseos y escribas con todos estos fariseos y escribas hipócritas, porque ustedes ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, ustedes ponen cargas en la gente que ustedes ni siquiera tocan con la punta del dedo, y le suelta varias, pum, 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 pum. Eso se llama diatriba, ¿verdad? Son diatribas. Y yo me di cuenta de una cosa. Hasta ese momento, yo tengo 39, eso habrá sido hace unos 4, o sea, unos 36 años más o menos. Hasta mis 36 años me di cuenta que honestamente este evangelio siempre lo leí aplicándoselo a otro. Nunca hice el ejercicio de aplicármelo a mí. Y entonces lo que hice en la charla, dije, miren, vamos, ¿qué tal si hacemos este ejercicio? ¿Qué tal si quitamos fariseos y escribas hipócritas y ponemos Cristian Huerta? Tú pones cargas sobre la gente y ni las tocas con el dedo. Tú cuelas el mosquito y te tragas el camello. Eso nos da un sopetón, ¿no? Y más cuando uno ya está medio formado y todo eso, precisamente como pierde esta sensibilidad de saber examinarse y de reconocer su propia miseria, qué bien nos hace aplicarnos esto que les aplicaba a los fariseos, en vez de estársela aplicando a otra gente, ¿verdad? Pero me di cuenta de una cosa más. Si el Señor se apareciera ahora y nos dijera a cada uno de nosotros todos nuestros pecados, toda nuestra mugre, pues aunque fuéramos muy soberbios, bajamos la cabeza, yo creo, y decimos, pues sí, pues es verdad, o sea, que ni qué hacerle, ¿va? Pero ¿qué pasaría? Yo creo que en esto sí nos revelaríamos más de uno. Si se nos aparece el Señor y nos empieza a decir nuestras falsas virtudes. El pecado, pues sí, si es gula, pues me veo la panzota, pues ahí, o sea, me está diciendo lo de la gula, pues ya, o sea, ni cómo esconderme, pues, de mi pecado. Pero ¿qué pasa? O sea, honestamente, si tiene un momento de silencio, o delante del Santísimo mejor, hagan ese ejercicio. Es bien incómodo, pero es bien importante. ¿Qué tal si Dios se aparece y me empieza a decir, ¿sabes qué? Todos los años que llevas en la iglesia, el 80-90% es pura caricatura. Te has creado una imagen buenecita de ti. Tus virtudes son puro esmalte, puro maquillaje. O sea, en realidad lo que has crecido en santidad han sido 10%. Yo creo que en eso nos revelamos. Ese golpe no creo que tengamos, bueno, al menos yo no, la humildad necesaria
Que nos restreguen nuestros pecados, pues cualquiera, pues ya que ni cómo defenderse. Pero que nos empiecen a decir que lo bueno y las virtudes que tenemos es puro maquillaje, que lo hemos tenido precisamente para maquillarnos, para no ver lo profundo en nosotros mismos, no sé cuántos lo tolerarían eso. Y es benéfico, lo tenemos que hacer ese ejercicio si queremos madurar. Entonces, dice Monseñor Enrique Suárez, descubrir nuestra miseria. Dice lo siguiente: el primer paso para llegar a Dios es conocerse, reconocer que tenemos un corazón enfermo, turbio, petrificado. Necesitamos de ser vivificados en la paz y en el recuerdo del Señor, que llenará de ternura, que mediante el arrepentimiento logrará convertirlo en un corazón de carne, trabajado por la palabra de Dios, sembrado y regado por el Espíritu Santo. Mirar el propio corazón es mirarse, mirar nuestras pasiones. La gente se muere de miedo de mirar eso, pero es necesario. Si quieres conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo. Sin el autoconocimiento, corremos el riesgo de que nuestras ideas sobre nosotros, sobre Dios, sobre nuestra misión y vida, sean meras proyecciones. Cuando dices, Dios te amo, ¿qué Dios es ese? ¿El Dios verdadero o un Dios creación mía? Un Dios muñequito hecho a mi medida. Y eso a veces nos puede pasar, ¿eh? O sea, sobre todo si tenemos formación y todo eso, creamos teológicamente, doctrinalmente un Dios en la cabeza, pero que es uno que yo lo he construido. Porque al verdadero Dios le tengo miedito porque me va a cantar no solamente mis verdades en cuanto a pecado, sino en cuanto a mis falsas virtudes. Entonces prefiero construirme una espiritualidad que más o menos pues suene católica y toda la cosa, ¿eh? Entonces, dice Monseñor Enrique Suárez, pregunta a nuestro Brasil, pues les digo que es brasileño, era brasileño, pregunta a nuestro Brasil, ¿quiénes creen en Dios? Casi todos. ¿Pero qué Dios? Un Dios que no exige nada de mí, un Dios que dice amén a todo lo que quiero. Ese Dios no existe. Ese Dios es un ídolo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿tu Dios es el Dios verdadero? Está preguntando, ¿tu Dios? O sea, uno puede estar dando por descontado esta cuestión de que sí, en el Dios que he creído hasta mis 40 o 50 años, la edad que tengan, yo siempre he creído en el Dios verdadero. Pero ¿qué tal si tienes la humildad, el valor, los pantalones, las faldas bien amarradas para decir y poner en duda esto? ¿En verdad yo he estado siguiendo en este punto de mi vida, después de todo lo que he pasado, al Dios verdadero o a un Dios que yo me he construido? Sí, muy católico, muy doctrinalmente correcto, pero un Dios construido mío. Ha sido un muñequito de Dios que yo me he construido, porque en el fondo le he tenido miedo al Dios verdadero. Eso vale la pena. Esto es para valientes, aventarse ese tipo de preguntas y ese tipo de discernimiento. Repito, dice Monseñor Enrique Suárez, casi todos en Brasil pues pueden decir que son creyentes en Dios. Un Dios que no exige nada de mí, un Dios que dice amén a todo lo que quiero, ese Dios no existe. Ese Dios es un ídolo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿tu Dios es el Dios verdadero? Porque si es el Dios verdadero, te dirá sí y te dirá no. Si es el Dios verdadero, te colocará en crisis muchas veces porque pedirá cosas de ti que tú no estarías dispuesto a dar. Un perdón, un servicio, un salir de ti mismo, un acto generoso. El Dios verdadero es fuego, nos coloca en crisis. Aquella frase de San Ignacio, nos da la paz, pero no nos deja en paz. Entonces, esto hagan de cuenta que traduciéndolo a un lenguaje moderno, tenemos que decir lo que el Papa Francisco dice cuando dice, no quiero una iglesia instalada. Porque la instalación, la comodidad, aún en las cuestiones espirituales, pudre el crecimiento espiritual. O sea, la comodidad siempre es un enemigo en todos los terrenos para el cristiano, en el terreno material, en el terreno espiritual, en el terreno emocional. El estar cómodos, instalados, sin preocupaciones y todo eso no ayuda al crecimiento de la fe, ¿verdad? Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, yo solo voy a conocer al Dios verdadero
si yo me conozco? Sin conocerme, sin mirarme, mi Dios es falso, y nuestra piedad solo serviría de refugio para la soberbia. A ver, ¿cómo tú aceptarías? Tú te respondes tú solito, ¿eh? O solita. ¿Qué tal si Dios hoy se te aparece y te dice, ¿sabes qué? Tu piedad solamente ha sido un refugio para tu soberbia. A ver quién aguanta esa. Entonces, y por eso les decía con esto lo de los críticos del Papa Francisco. Yo no veo esta actitud. Y por mucho que estén diciendo verdades, compadre, revísate. Revísate que la crisis de la iglesia viene más allá de Francisco y de los cardenales y de los progres y de los tradicionalistas. ¿Qué tal si nos empezamos a decir cada uno de nosotros nuestras verdades? O dejar que el Señor nos las diga y nos las cante claritas, ¿va? Nuestra piedad solo servirá de refugio para la soberbia, si no entro en esta humildad, para la vanidad, para la autosuficiencia, para la prepotencia, para encerrarme en mí mismo y despreciar al otro, y solo teniendo prisa de crecer solamente humanamente. ¿Cuánta inmadurez encuentras en la gente de la iglesia?, dice Monseñor. Es lo que me escandaliza. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible rezar todo el día, comulgar y no madurar humanamente? La verdadera experiencia de Dios nos hace madurar. La verdadera experiencia de Dios muestra quién soy y quién Dios es. Aquello que San Francisco preguntaba, San Francisco de Asís, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú eres mi todo y yo soy tu nada. Y dice Monseñor, pero qué nada tan feliz la de San Francisco, porque todo lo de él era de Dios. Mirándose a sí mismo, aprendió a darle espacio a Dios. Como decía San Isaac de Nínive, de estos padres del desierto, la escalera del reino de los cielos está escondida en tu alma. Sumérgete en los pecados que están en ti mismo, y así encontrarás una escalera por la cual podrás subir. ¡Qué cosa más impresionante!, dice Monseñor. Yo subí por mi pecado. Esto quizá a muchos les choca, pero si a alguien le choca, ¿cómo es posible que estés diciendo que vamos a ir al cielo a través de nuestro pecado? Ahorita lo vamos a aclarar, pero ya nomás te digo una de las frases, bueno, para mí es la frase más favorita mía del pregón pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. Hay otra traducción. Feliz el pecado que nos mereció tan gran Redentor. Inclusive el Papa Juan Pablo I, yo me acuerdo que publiqué esto y muchos de estos así que firmes en doctrina se vinieron al cuello. Pues está mal el Papa ahí y todo eso. ¿Qué decía el Papa Juan Pablo I? Decía, miren, lo digo con temor y temblor porque sé que no se puede entender. Dice, Dios no quiere el pecado, pero muchas veces le gusta permitir el pecado con tal de que el pecador tenga un poco de humildad. Que ya está acá muy arribota, ¿verdad? Más le vale, o sea, ¿cómo puede servirle en el plan de Dios el pecado? ¿Le sirve en el plan de Dios el pecado? En el sentido de que si alguien que ha crecido, esto también lo decía el santo cura de Ars, dice, uno con la ascesis, que es el ejercicio espiritual y todo eso, la disciplina espiritual, que todo eso es bueno, ¿eh? Empieza a construir un castillo y todo de virtudes y todo eso. Y dice, pero si pierde la humildad, Dios destruye todo su castillo y no lo tira donde estaba, más abajo de donde estaba, porque hay algo en Dios que no quiere santos que no sean humildes. Entonces, a veces uno diría, pues, ¿cómo Dios puede tener en su plan de salvación el pecado? Pues sí, es un misterio, pero decía el Papa Juan Pablo I, muchas veces a Dios le gusta que yo caiga, no porque quiera el pecado, sino porque cayendo me abre los ojos de que mira, yo ya andaba sintiéndome la divina garza y no he avanzado casi nada. Y yo ya creía que me estaba avanzando mucho. Y nos hace un buen refrescón el saber que seguimos siendo miserables, que seguimos teniendo heridas, que tenemos mucha porquería. Entonces dice Monseñor Enrique Suárez, como decía San Isaac de Nínive, la escalera del reino de los cielos está escondida en tu alma. Sumérgete en los pecados que están en ti mismo y así encontrarás una escalera por la cual podrás subir. ¡Qué cosa más impresionante! Yo subí por mi pecado, mirando a Jesús y reconociendo que yo soy pecador.
Cúrame. Señor, yo confío en ti. Yo no tengo miedo de mostrarte mi herida. Yo no tengo vergüenza de mostrarte mi desemejanza, mi deformidad. ¿Cuántas veces mi espiritualidad es falsa?, dice Monseñor. Si estamos en una situación de pecado, solemos huir de Dios. Dejo que pase el tiempo, una semana sin rezar, sin ir a la iglesia. Mira, cuando estás en una situación de herida, es cuando tengo que correr hacia el Señor. No soy yo quien me curo solito. En el cristianismo no existe eso. Quien me cura es el Señor, pero es asumiendo mi pecado, mis heridas delante del Señor, no descansando en ellas, o sea, no justificándolas. Para esto se debe tener el coraje de confrontar las propias limitaciones, los propios pecados y vicios. Y aquí explica, no voy a leer esta parte, pero se lo resumo. Él explica de que la batalla esta interior es contra los pecados y vicios. Diferencia, dice, el pecado es el acto. El vicio es la raíz de donde brotó ese pecado. Y él pone, por ejemplo, un ejemplo, dice, una persona que le es habladora, o sea, difamadora, calumniadora, murmuradora, todo esto, ese es el vicio. Cuando murmura, ese es el pecado. ¿El pecado cómo lo resuelve? Pues yendo a la confesión, pero la confesión no quita el vicio. Tiene que sanar la raíz de donde le sale tanta difamación, tanta calumnia, todo eso. Inclusive dice Monseñor Enrique Suárez, puede haber momentos en donde se aviente una semana sin chismear, sin murmurar, sin criticar, sin todo eso, pero mientras no sane la herida, apenas se presente la oportunidad, le volverá a salir y pecará. Evidentemente el pecado se resuelve con la confesión, pero repitemos, aquí la batalla es de que este trabajo interior tenemos que ir atacando estas dos cosas, nuestros pecados, pero nuestros vicios, que son la raíz de donde salen esos pecados. Entonces, para ir lidiando con esta miseria, también nos hace una aclaración bien importante. La miseria no es humana, porque como dicen, pecar es humano. O sea, como que el pecado es propio de la condición humana, y eso es mentira, ¿no? Dice Monseñor Enrique Suárez, muchas veces decimos, soy humano. No, tú eres deshumano, pues Dios no te pensó con pecado. Dios no te pensó roto. Quien te rompió fue el pecado. Aquello que siempre les digo, no es cierto que pecar es humano. Pecar es siempre deshumano, inhumano. Pecar deshumaniza. Si el pecado fuera humano, entre más pecado tenga, más sería humano. O sea, si el pecado fuera humano, pues pequemos más, porque entre más pequemos, vamos a ser más humanos. No, es al revés. Entre más peco, más deshumano, más me inhumanizo. Pecar deshumaniza. Si el pecado fuera humano, entre más pecado tenga, más sería humano. Y no es así. El pecado es siempre deshumanizador. Cuanto más me entrego al pecado, más me vuelvo una fiera, un bicho. Entonces, ese camino de abrirse a Dios me humaniza. Es muy bonito. Vean las personas, esta es una frase de las que más me gusta. Vean las personas que son más amigas profundas de Dios. Son personas profundamente humanas, profundamente humanas. Yo veo esto y recuerdo al Papa Francisco en esta área de la humanización, y me lo han criticado al Papa en el sentido, es que este Papa ya no nos habla del cielo y de los ángeles y de la vida eterna, todo se queda en lo humano. ¿Y de dónde crees que arranca la vida espiritual? Sin una plataforma humana, es mentira esa espiritualidad. De hecho, muchos se quieren quedar en las cosas del cielo y hablar de todo eso sin pasar primero a revisar su propia humanidad, precisamente por cobardía. Porque es muy fácil estar, es como decir, como decimos, o sea, el que quiere solamente domingo de resurrección, sin pasar por Viernes Santo, pues evidentemente ese domingo de resurrección es una caricatura. O sea, hay que hablar de las cosas santas, pero aquí hay que ver que eso queda en nada si no están bien enraizadas. Aquí es donde yo digo que la meta es poder meditar mucho en la encarnación. Jesús no nos salvó con doctrinas, ¿eh? Jesús no nos salvó con espiritualidad nada más así. Jesús se encarnó, tomó carne. Jesús se hizo niño. Se hizo caca y orinó los pañales.
No, no, ¿cómo eso? No, 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 no. O sea, queremos las cuestiones espirituales, así que aquí arribita y toda la cosa, porque en el fondo estamos huyendo de nuestra propia humanidad. Entonces es mejor quedarnos en los ángeles y los santos acá arribota y todo eso, pero, y está bien eso, pero si está conectado con nuestra humanidad. Entonces dice, repito esa frase tan bonita de Monseñor, vean, las personas que son más amigas profundas de Dios son personas profundamente humanas. También saben quién decía algo similar, Santa Teresa de Ávila le decía a las monjas, entre más santas, más conversables. Es decir, entre más santas, más capacidad de entrar en las cuestiones humanas. San Juan de la Cruz también, una vez una monja no se quería confesar con él porque pues era el santazo, y cuando habla con él le dice, usted se ha equivocado, entre más santo, más se tendría que confesar con él porque va a encontrar un hombre con misericordia. O sea, usted téngale miedo a confesarse con una persona que no sea santa, porque posiblemente no tenga entrañas de misericordia. Pero es que a veces queremos que la santidad, decir, no, 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 o sea, este es tan santo que ni siquiera le voy a decir pecados graves, ¿ah? Porque ¿qué va a pensar de mí? No, el más santo es el que no se escandaliza de tu miseria, porque si ha llegado a ser tan santo es porque él ya pasó también revisando su miseria. Entonces, eh, dice Monseñor Enrique Suárez, pues bien, es descendiendo, bajando a nuestra condición terrena, que entramos verdaderamente en contacto con el cielo. Parece una contradicción. Si vas para el cielo, vas para arriba, pero no es que vas al cielo descendiendo. Pues bien, es descendiendo a nuestra condición terrena que entramos verdaderamente en contacto con el cielo. Pues en la medida que tenemos el coraje de descender a nuestras propias pasiones, a mis pasiones, cuando yo las asumo, me llevan a Dios, me elevan. No porque me voy a entregar a mis pasiones o pecados, sino porque tuve el valor de lidiar con ellas y que sean curadas. Subimos a Dios en la medida que nos abajamos a nuestra propia realidad. Por eso, el que quiere acercarse al cielo con facilidad, nada encontrará, sino solo su imagen, la de Dios y la de otros como una mera ilusión. ¿Y cuál sería esa ilusión? Dice, esta falsa, por no descender, dice, nos podamos hacer un Dios, pero ese Dios como está en mi cabeza, no como es, sino como está en mi cabeza. Los otros como quiero que sean, no como lo que son. Y yo, ¿cómo me voy a percibir? Yo como yo fantaseo sobre mí mismo. Y dice Monseñor Enrique, qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza que por no descender haga un Dios a mi cabeza. De los otros está esperando lo que no son. Y por eso por eso entré en riña. Porque no reconozco lo que son. Que tendrían que ser mejores, pero no son mejores ahorita, punto. O sea, amo en esa circunstancia. Hay un obispo que trabajó en Tánger, él es español, Tánger es en Marruecos, y trabajó pues probablemente con los migrantes que se avientan al mar para poder ir a migrar a España. Dice que una vez le llegaron unos turistas de España a la misa y al salir le dijeron, ay, monseñor, qué bonito habló de los migrantes, cómo los defendió y todo eso. Pero ¿sabe qué? Se le olvidó decir dónde está la solución. ¿Cómo solucionamos el problema de las migraciones? Respuesta de Monseñor Enrique, de Monseñor Agrelo. Le dice, en primera instancia, yo como católico no tengo que dar las soluciones. Yo tengo que obedecer un mandamiento que mi Señor me dijo, ama a todos, incluyendo hasta los enemigos. De ahí, si no damos ese paso, todo lo demás van a quedar con soluciones políticas, económicas y todo eso. El cristiano no se puede dar el lujo de eso. El cristiano, todo ser humano que se le viene encima, sea un migrante, sea un criminal, sea quien sea, tiene que pensar en cómo Dios me pide amarlo. O sea, pero si yo no entro en esta cuestión, yo estoy encerrado en mí mismo y entonces las otras cosas las analizo teológicamente, económicamente, filosóficamente, políticamente, etc. Y no con el primer paso que tiene que ser el cristiano, porque dice San Juan de la Cruz, al final de la vida seremos evaluados por el amor. Ya después, cuando tú amas y le aplicas política, va a ser una política que va a ser dominada por el amor. Una economía dominada por el amor. Una teología dominada por el amor.
Como dice el Papa Francisco, echándole piropos al Papa Benedicto, dice el Papa Benedicto es un gran santo, gran sabio teológicamente, porque su teología es de rodillas. Es una teología que nace del donarse, de amar, ¿verdad? Dice, por eso el que quiera acercarse al cielo con facilidad no encontrará sino solo su imagen, y la de Dios la hará, y la de los demás se la hará como le convenga. Siguiente cosa que recomienda en este proceso, partir de la realidad. Partir de la realidad. Dice Monseñor Enrique Suárez, querer volar para Dios, desconociéndose a sí mismo, es como Ícaro. ¿Se recuerdan de Ícaro? De la mitología griega, que deseando aproximarse al sol con alas de cera, pues cayó. O sea, se hizo unas alas, pero pues de cera, se quiso aventar para el sol y pues no, el sol las derritió. Dice, las alas que nosotros construimos antes de encontrarnos con nuestra propia realidad son también simplemente de cera. Tenemos unas ideas megalomaníacas fuera de foco. Que les decía, esto nos podemos agarrar de las cosas espirituales para huir de nuestra humanidad, de nuestra realidad, de lo que somos. Estamos haciéndonos alas de cera y vamos rumbo a Dios. Exactamente, cuando te estás acercando a Dios vas a dar el changazo, ¿eh? Vas a dar el golpetazo. ¿Por qué? Porque esas alas de cera fueron la forma de cómo huiste de tu propia realidad. Cuando tienes que volar a Dios desde tu realidad, no desde una cosa inventada, porque no va a soportar el golpe con Dios, ¿verdad? El encuentro con Dios. Dice Monseñor Enrique Suárez, la vida con Dios no puede ser escapatoria para los problemas que tendríamos que resolver. La verdadera piedad debe ser traída al piso de lo cotidiano y penetrar nuestro día a día y nuestro trabajo. Entonces aquí él explica una cosa que tenían los monjes del desierto, ¿eh? En los primeros siglos, que cuando llegaba algún joven, fíjense, y pone un contexto que vuelve a reafirmar esta cuestión de lo que les decía, de que la comodidad siempre echa a perder al ser humano. Comodidad económica, comodidad emocional, comodidad espiritual, nos echa a perder. La comodidad no sirve para el cristiano. Entonces, dice que los padres del desierto, y las madres del desierto, porque también fueron mujeres, comenzaron a raíz de que se acabaron las persecuciones. Uno creyera, de hecho yo eso tenía un poquito la idea, ¿va? Que empezaron las persecuciones y algunos pues se retiraron por no ser perseguidos. No. ¿Sabes cuándo se separaron? ¿Cuándo se alejaron de las grandes ciudades? Cuando todo estaba bien. Porque dice, fue cuando Constantino empezó y paró con las persecuciones, que estos al ver que ya estaban demasiado cómodos, se salieron. O sea, no se salieron cuando estaban en persecución, se salieron cuando todo estaba muy bien, porque vieron que el estar muy bien y cómodos les estaba afectando en la madurez de su fe. Entonces se retiraron y dice que cuando había un joven que se quería retirar, la costumbre era ir con el más viejito, con los más viejitos, con los monjes más viejitos. Y entonces la primera pregunta que le hacía el monje al alumno le decía, ¿cuál es tu materia? Es decir, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es tu realidad en este momento? De ahí arrancaba la vida espiritual. De una cosa tan humana como decir, ¿en qué andas, compadre? O sea, ¿qué haces? Entonces, a partir de esto, explica esto Monseñor Enrique Suárez. Dice, lo primero es saber qué haces en la vida concreta. ¿En qué trabajas? Porque nuestra vida espiritual precisamente tiene que ser real. Tu vida espiritual debe de partir de lo que tú eres, tu temperamento, tu historia, tu familia, tu trabajo, el dinero que tienes, etc. Yo no puedo tener una relación con Dios, dice Monseñor, como si todo eso no existiese. Mi relación con Dios siempre parte de mi vida concreta. Yo como obispo, ustedes como laicos, casados o solteros, es ahí que nuestro Señor viene a mi encuentro. Es desde ahí que yo tengo que volar a Dios. Es una espiritualidad basada en mi realidad, no en cosas de ángeles allá arriba, imaginando cómo debería de ser y por ende desencarnada de mi realidad. Por eso les decía el monje a los jóvenes y les preguntaba, ¿cuál es tu materia?
Es descendiendo a nuestra vida terrena que entramos en contacto con el cielo. Pues en la medida que tenemos el coraje de descender hasta nuestras propias pasiones, ellas nos elevan a Dios. Atención con esto. Mientras yo no asuma mis pedazos malos, mientras no tenga conciencia de ellos, mientras no tenga el coraje de asumir mis heridas, mis incoherencias, mis desórdenes delante de Dios, mi relación con Dios es falsa, es mentirosa, está enmascarada. Mi espiritualidad no vale una moneda, no vale nada. Entonces, para ahí, después de esta sacudidota, ¿qué dice? Se va a lo que decían los padres de la iglesia, que la madre de todas las virtudes es la humildad, como la madre de todos los pecados es la soberbia. Y entonces dice, empieza una catequesis hermosa, Monseñor Enrique Suárez, sobre la humildad. Dice, solo el humilde, el que está preparado para abrazar su humus en latín significa tierra. Entonces dice Monseñor, solo es humilde el que está preparado para abrazar su humus. Es decir, el humilde es el que viene de la tierra, que es polvo. Pues bien, solo es humilde el que está preparado para abrazar su humus, su humanidad, su terrenidad, su sombra, y solo así experimentará al Dios verdadero. Por ejemplo, hoy cómo es difícil hablar de Cristo como Salvador en este mundo. Porque las personas ya no sienten más la necesidad de un Salvador. Si estoy enfermo, la ciencia tiene remedio. Pero ve para futuro, tengo seguro de salud. Pecados, no mato, no robo. Cuando vivimos así, dice Monseñor Enrique Suárez, o sea, como ¿para qué queremos un Salvador? O sea, tenemos salvadores, la ciencia, tenemos yo mismo, mi Salvador mismo, o sea, eso es una falta de humildad al final. Dice, entonces, ¿para qué un Salvador? Ve cómo es difícil hablar de un Salvador, porque la gente vive en la superficie. Cuanto más entres en ti, te darás cuenta cómo estás herido, que tienes pecado. Yo hice esa experiencia en la vida monástica, en la soledad de la trapa. Es una cosa pavorosa, porque no solo vamos descubriendo que tenemos pecados, sino que somos pecado, es decir, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, es mucha la porquería que tenemos dentro. Estamos desordenados. El mundo de hoy no percibe eso, no porque haya mejorado, es porque están tan ciegos que viven en la superficie, que no se miden por Dios, sino se miden por sí mismos, y entonces no ven pecado alguno. Es una conciencia muerta, es una conciencia entorpecida, cauterizada, una conciencia grosera e inhumana. Duro, duro. Fíjense, ahorita con esto de que el no estar en nuestra realidad, sino en la superficie, no nos hace una experiencia verdadera de Dios. Me recuerdo también de este obispo que les digo que trabajó con migrantes en Marruecos, Monseñor Agrelo. Dice que en uno de los tantos naufragios que hay de personas africanas que mueren en el mar, que no alcanzan a llegar a Europa, algunos fueron rescatados en uno de esos naufragios, y dice que uno de esos africanos le decía a Monseñor que cuando estaba en la patera, o sea, en las tablas, porque ni siquiera se pueden llamar lanchas eso, cuando estaba en la patera, ahogándose, dice que se le venía un salmo que decía, sálvame por tu nombre, Señor, sálvame por tu nombre, Señor. Y entonces Monseñor Agrelo dice, yo dije, ¿cuántas veces he rezado ese salmo? En la liturgia de las horas, en la misa, desde mi púlpito. Y me di cuenta, oye, pero no es lo mismo decir sálvame, Señor, cuando me estoy ahogando literalmente, a decirlo de ahí sentadito, en mi casa parroquial, o desde el púlpito. Entonces, Monseñor Agrelo dice, desde entonces me propuse a que cada homilía que yo prepare, me voy a imaginar prepararla estando en una patera con los migrantes. Qué diferente se meditan las cosas de Dios cuando partimos de ahí. Qué diferente es decir, sálvame, Señor, cuando me estoy ahogando.
o cuando me estoy deshidratando, por ejemplo, aquí en nosotros migrantes en el desierto, a decir, sálvame Señor, sentaditos todos en comunidad con aire acondicionado. Entonces, no estoy diciendo que vayan y se pongan en riesgos, pero fíjate lo que dice Monseñor Agrelo. Desde entonces, ya todas mis meditaciones las tengo que hacer pensando como si yo estuviera en esa patera, en esa realidad. Porque mientras no entendamos la realidad de los que más sufren, pues por eso hay católicos que hoy por hoy les vale, los pobres, los migrantes, o sea, les vale el dolor ajeno. No, pero es que hay leyes y todo eso, o sea, nuevamente están pensando como políticos, como ecónomos, no como cristianos, porque no han asumido esa carne, que es la carne de Cristo. Porque se ha dicho de paso, vamos a ser juzgados en eso, protocolo de Mateo 25. Es el juicio, así vamos a pasar, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Es Cristo ahí mismo, ¿ah? Y eso nos estamos olvidando, ¿por qué? Porque yo no veo mi realidad, pues mucho menos voy a ver la realidad de los otros. Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, pero cuando uno se ve a la luz de Dios, uno sí reconoce que sí estamos heridos, llenos de pecados, vamos a nuestro humus. Eso es humildad. La humildad es nuestra propia verdad. Humildad no es fingir que no tengo valor. Tengo valor, simplemente tengo también mucho de malo. Lo asumo y peleo contra ello. Eso es humildad. Santa Teresa lo decía, la humildad es andar en la verdad. La humildad es el camino para Dios, la característica más manifiesta de que alguien se transformó según la medida de Dios. Bellísimo lo que dice aquí. ¿Quieres ver cuál es la característica de todos los que verdaderamente se han transformado en Cristo? Humildes. No vas a encontrar uno solo que haya llegado a asemejarse a Jesús que no haya sido humilde. Cuando uno tiene una verdadera vida con Dios, es humilde. Ni la ascesis es todo el ejercicio espiritual, los ayunos, todo lo que tenga que ver con ejercicios prácticos, eso se llama ascesis. Dice, ni la ascesis, ni las vigilias o cualquier otra acción penosa proporcionan salvación. Solamente la humildad sincera. Dice la abadesa Teodora, la humildad es el examen para una vida a partir del Espíritu de Dios, pero también es el fundamento sobre el cual el Cristo construye su vida. No debo construir mi vida encima de mis sueños megalomaníacos, dice Monseñor Enrique Suárez. Y dice, estaba leyendo del beato Columba, que fue un monje, dice, antes de entrar al monasterio, hizo un plan antes de entrar al monasterio. En la primera semana consigo la virtud del silencio. En la segunda semana, la virtud de la humildad. La tercera semana, la castidad. Y así se fue. Pero todo a partir de sus sueños megalomaníacos. Y es ahí donde Dios los quebra, lo desordena todo. Cuando Dios quebra nuestras estatuas falsas, ahí sí es entonces que sobre esas ruinas Él comienza a construir. No es como tú quieres, sino como yo quiero, nos dice el Señor. No es a tu imagen y semejanza, sino a mi imagen y semejanza. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque usualmente a veces uno no tiene este tipo de disponibilidad, ya tiene todo construido su vida espiritual uno y toda la cosa, ¿verdad? Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez, sin humildad, el cristiano está continuamente en el peligro de colocar a Dios a su servicio. Vean qué duro. Sin humildad, el cristiano está continuamente en el peligro de colocar a Dios a su servicio. De modo que la humildad es la condición previa para que el discípulo deje a Dios ser Dios y reconozca a Dios como aquel que nos ultrapasa. Y hace como un tipo de oración, Monseñor. Dice, yo no entiendo por qué soy así, Señor. Yo no entiendo tus caminos, pero yo me abandono en ti, yo confío en ti, yo me dejo conducir por ti. Y cuando la gente se abandona en Dios, no necesita huir de Él, no necesita ponerse máscaras. Ahí la gente es libre y libre de verdad. Lo que Dios quiere de nosotros, no podemos conocerlo a partir de las autoideales que nos colocamos, sino solo a partir de la autoobservación. El camino rumbo a Dios pasa por mis flaquezas,
por mi historia. ¿Quieres saber qué quiere Dios de ti? Mira tu historia, tus heridas, tu temperamento. Es ahí donde Dios está trabajando. Llora ahí, ríe ahí, lucha ahí. Cosa que uno no quería, cosa que uno no esperaba. Mi vida, con esto le decía, por eso le decía al Papa Francisco, yo ya lo he escuchado de varios, y gente, sacerdote y todo eso, prácticamente no era el Papa que esperábamos, ¿verdad? Después de Benedicto, un sabio y todo eso. Compadre, pero es que no es como se te pega a ti la gana, es como se le pega la gana a Dios. Entonces, cosa que uno no quería, cosas que uno no esperaba. Mi vida con Dios es verdadera. Yo acepto todo menos lo que estoy pasando. Pues ahí mismo en donde Dios te está esperando, ahí en lo que no aceptas, ahí te está esperando Dios. Es ahí mismo donde Dios está esperando tu sí. Pero eso me hiere, me duele. Sí duele ahí. Es ahí donde está la hinchazón. Si te está doliendo ahí es porque hay hinchazón ahí. Ahí está el problema. Precisamente porque te está doliendo, te está calando, ahí. Que eso yo creo que también les recomiendo la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, no tiene desperdicio. Es sobre la santidad. O sea, eso sí, pónganse casco porque es un pedradón. O sea, yo lo leí y salí suave pedrado. Pero eso es buen signo, que me dolió. Porque te dice las cosas y con mucha claridad. No se espera en un gran sabio porque no es un teólogo el Papa Francisco, es un pastoralista. Dice, mi vida con Dios es verdadera, yo acepto todo menos lo que estoy pasando. Pues ahí en lo que no estás aceptando es donde Dios te está esperando. Es ahí donde Dios te está esperando tu sí. Pero eso me hiere, me duele. Sí, duele ahí. Perdón, si duele ahí, es ahí donde está la hinchazón. Ahí está el problema. Como decían los antiguos, tu demonio es tu médico. Es decir, donde te está atacando el demonio, pues estás diciendo que ahí está la medicina, ¿eh? Porque ahí donde te golpea, es ahí que te duele, es ahí donde está la lucha. No sirve que comiences a fantasear, perdón. Es ahí donde Dios te espera. Yo tengo que caminar a Dios a partir de mi realidad. Entonces, en la vida de ustedes, la vida de familia, económica, la comunidad, los hijos, es ahí, les está diciendo. Y evidentemente ustedes como comunidad les aplica. O sea, ¿dónde vamos a descubrir lo que Dios nos quiere decir? Ahí, en tu vida familiar, económica, en la comunidad, con los hijos. ¿Qué están pasando tus hijos? ¿Cómo lidio con las situaciones? Ahí es donde voy descubriendo mis infidelidades, mis pecados. Es ahí donde debo de trabajar delante de Dios. Es eso que te va haciendo humilde. Por ejemplo, a mí no me sirve decir, yo quería ser monje, porque él quería ser monje, lo sacaron porque no tenía buena salud y se hizo sacerdote diocesano. Dice, por ejemplo, a mí no me sirve decir, yo quería ser monje, ¿por qué? Porque soy obispo, no soy monje, tengo que irme de mi realidad. Y tengo que servir a Dios aquí como obispo. La verdadera relación con Dios te empuja a la realidad. Cuidado con la espiritualidad de que uno cree que está siguiendo a Dios y se está apartando de la realidad. No, 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 no. La verdadera relación con Dios te empuja a la realidad. ¿Cuál es tu materia? Nuevamente la pregunta del monje viejo al joven. Entonces tú podrías decir, dice Monseñor, soy padre de familia. Pues ahí es donde tú debes de ser santo. Yo estoy en un trabajo que no soporto. Es ahí, no tienes otro lugar. Es ahí con esa situación difícil de familia. Es ahí con eso que no querías. Es ahí donde el Señor te llama. Es ahí donde el Señor te espera. Es ahí donde el Señor espera tu sí. Es a partir de tu situación y no de tu ilusión. Esto es fundamental. Tú te acercas a Dios no a partir de tus ilusiones, por muy santas y buenecitas que vengan en la cabeza. Es a partir de tu situación. Es que yo quería ser como Santa Teresa. No puedes. Santa Teresa estaba en el Carmelo en el siglo XVI. Tú eres madre de familia en el siglo XXI. Y es ahí donde debes responder para ser santa. Santa Teresa fue santa porque respondió a la situación de ella. Entonces tú responde a la tuya. Y chance llegas hasta ser más grande que Santa Teresa, siendo madre, respondiendo en lo tuyo.
Pero no te imaginas, no, mi ideal es ser como Santa Faustina o como Santa Teresa o como el Padre Pío y ya, pues casi casi hasta te dibujas los estigmas, ¿va? O sea, por ilusiones, ilusiones. Una verdadera relación con Dios, dice Monseñor Enrique Suárez, una verdadera relación con Dios impide el escapismo, el huir de tu realidad, impide la alienación, el separarte, impide la fuga. Es ahí donde debo ser capaz de reconocer el plan de Dios para mí. Conclusión. Dice Monseñor Enrique Suárez, esta era, lo que les he dado son partecitas de la primera charla de un retiro bien largo. Y al final de las charlas pues les daba algunas preguntitas que yo se las suelto por si alguien las quiere apuntar y meditar sobre esto. Dice Monseñor Enrique Suárez, ¿qué Dios me intenta decir con mi historia, con mis pecados, con mis características psíquicas y temperamentales? ¿Qué me está diciendo Dios con eso? ¿A dónde quiere llevarme? ¿De dónde quiere que me levante hacia Él? Para eso evidentemente tengo que ver dónde estoy tirado, porque a veces ni siquiera reconocemos que estamos tirados en unas cosas, ¿verdad? Y sobre todo, hay una cosa muy linda que decía Gloria Polo, que sé que la conocen, decía que ella se empezó a dar cuenta que el peor pecado evidentemente era la soberbia, dice, porque el pecado de la soberbia es como invisible. Es decir, el soberbio no ve que es soberbio. La única manera para saber que uno es soberbio es gracias a la comunidad que ve mi soberbia y me puede corregir. Y hay un dicho que dice, si el soberbio viera lo que ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si el soberbio viera lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Qué importante es tener hermanos que con buena intención, con caridad, con amor, con verdadera preocupación de nuestra salvación, se acercan y nos dejan ver nuestra soberbia, porque la soberbia es como invisible. Todos los demás pecados, pues repito, gula, pues estoy viendo ya que no me aguanto la panza, matar, pues estoy viendo el cadáver aquí al lado, pero en el caso de la soberbia, fíjense, también esto lo decía el padre Fortea, exorcista, decía que un monje puede librarse de todos los pecados en el monasterio. La lujuria, pues ya no tiene mujeres ahí, no ve nada. De todo se puede librar. La gula, pues ayunan en el monasterio. Se puede librar de todos los pecados. Dice, pero de la soberbia es difícil librarse. Y en su celda, un monje puede seguir siendo soberbio. Entonces sigue diciendo, ¿a dónde quiere llevarme? ¿De dónde quiere que me levante hacia Él? ¿Será que yo reconozco mi historia como historia sagrada? Esto es importantísimo también, ¿eh? ¿Estoy reconociendo mi historia como historia sagrada? Dice Monseñor, cuando viva delante de Dios, se torna historia sagrada. Mira la historia de Israel. No es solo una historia de cosas bonitas, es también de fracasos. De hacer un becerro de oro, de cansarse de Dios, de dudar, de querer dejar todo. Historia sagrada es cuando mi historia la vivo delante de Dios, cuando tenga el coraje de verme delante de la luz de Dios. A veces, por ejemplo, los ateos, que critican, ay, pero en la Biblia sale que el pueblo de Dios, por ejemplo, llegó a matar otros pueblos y asesinar. Le digo, ¿tú crees que precisamente el pueblo de Dios, sabiendo que hizo mal en ese tiempo, pues mejor lo borraba de la Sagrada Escritura y que quede nada más lo bonito que fui? O sea, lo que te da clases la Biblia es que cuando tú ves cosas bien duras, es que la historia sagrada no es la historia santurrona, es la historia santa. Y nosotros confundimos continuamente santidad con santurronería. La santurronería es como que no se vean mis pecados. No, no, no. Dios nos muestra que en la misma Biblia su propio pueblo, ves que en unos momentos fueron fieles a Dios santos, pero después ves que renegaron de Dios, ves sus porquería, y ahí está todo escrito, ¿ah? Tengamos cuidado en querer ver nuestra historia como pulcra, así limpia y todo eso. No, no hay que decirnos la verdad. De hecho, había una campaña, no sé si ustedes la llegaron a ver, que se llamaba Católicos vuelve a la iglesia. Bien editada, bien bonita y todo eso. Yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué?
porque pintaba todo nomás lo bueno de la iglesia. Nosotros hemos tenido los orfanatos, nosotros somos los buenos aquí, los buenos acá y todo eso. Pero eso no es la iglesia, si nos decimos la verdad, hemos metido las patas muchas veces. Juan Pablo II pidió perdón por eso. El Papa Francisco también, Benedicto, etcétera. Porque no es lo mismo la santidad que la santurronería. Y nosotros tenemos el peligro de estar buscando que la iglesia sea santurrona, no santa. Reconocer que hay miseria, no solamente entre los obispos y los cardenales y el Papa y todo eso, sino que la propia miseria viene desde nosotros mismos. Y esa es la que no queremos identificar, y esa es la que nos invita Monseñor Enrique Suárez. Entonces sigue diciendo Monseñor, donde está el mayor de mis problemas, puede estar la mayor de mis oportunidades. Qué bonito. Donde está el mayor de mis problemas, puede estar la mayor de mis oportunidades. Luchando para decirle sí a Dios en aquella situación que parecía ser mi perdición. Ahí yo maduro, ahí me torno libre, ahí veo quién soy verdaderamente y descubro a Dios. El camino para Dios pasa por el camino del conocimiento de mí mismo. De ahí el consejo de San Doroteo de Gaza. Tu miseria sea tu pedagoga. Vean, esa es una lógica que no va a entender el mundo. O sea, ¿quién tiene que ser tu maestro? Tu miseria. Porque te va a dar el verdadero mapa de dónde tienes que trabajar. Lo que quiere decir tu basura, dice Monseñor, lo que quiere decir tu basura debe ser el material con el cual vas a tener que hacer la escalera que te lleve al cielo. Donde nos apartamos de Dios es donde aprendemos la lección de que nuestras virtudes no son capaces de enseñarnos. Las solas virtudes, y ojo, porque se vende mucho un cristianismo así de solas virtudes y todo, nada. No, fíjate lo que dice Monseñor. Las solas virtudes nos dejan caer en el pensamiento de que uno es Dios, de que uno no necesita de Salvador. La sola virtud nos llevaría a la mentira. Aquel que crea que es pura virtud, se está mintiendo, porque no es cierto. La cosa es que si eres ciego o eres cobarde para ver esas miserias, entonces te has creado una idea de que tú, todo virtuoso, todo pulcro, todo santo. Por eso, la convicción de los antiguos, dice Monseñor, Dios coopera en todo para el bien de aquellos que le aman. Mira esta frase tan linda de la Didache. La Didache es un catecismo de la Iglesia escrito en el siglo I, antes que el Apocalipsis, antes que la segunda carta de San Pedro, simplemente no entró en el canon, pero sabemos que es de los primeros, de la primera iglesia. Dice Monseñor, miren lo que dice ahí. Tú aceptarás todo cuando te acontezca. Tú aceptarás todo cuanto te acontezca, sabiendo que para Dios nada es desconocido de cuanto te acontece. Y dice Monseñor, entonces le podemos decir, Señor, yo no entiendo por qué soy así, pero lo único que sé es que siendo así, tú esperas que te diga sí. Sí a partir de esto que estoy viviendo. O esta frase, dice Monseñor, de San Doroteo de Gaza, todo cuanto Dios deja acontecer, no hay nada que sea inoportuno. Al contrario, todo es totalmente conveniente y oportuno. Pero mis hermanos, esto solo se puede entender en la fe, solo en la fe, mis hermanos, porque solo mirar con nuestros ojos, solo podemos ver oscuridad y desesperación, rabia y amargura, que esto siempre cuando les digo que hagan este ejercicio, les digo, pero siempre desde la fe, porque si empiezas a ver tu cochinero sin la fe, pues te das un tiro, o sea, hasta te suicidas, te desesperas. Dice Monseñor Enrique Suárez, el Concilio Vaticano II dice, en realidad, solo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. La medida del hombre, dice Monseñor, es Cristo. Como estamos ahora, no es el hombre perfecto. Yo tengo que ir transformándome en la medida que me voy pareciendo a Cristo. Así, el autoconocimiento del camino cristiano no puede ser un doblarse sobre sí mismo, sino un caminar hacia Cristo, fascinado por Él y tendiendo hacia Él en todas las dimensiones de la vida, cuerpo, alma, pasión, emoción, inteligencia. Por tanto,
no es un estadio de puro autoconocimiento. Yo primero me conozco, me estudio a mí mismo, para después buscar a Dios. Nada de eso. Las cosas acontecen al mismo tiempo. Delante de Dios voy viendo quién soy y así, o sea, me voy conociendo y me voy acercando a Dios, me voy acercando a Dios, me voy conociendo. O sea, no es una cosa de decir, hasta que me conozca completamente voy a llegar a Dios. No. Entre más me conozco, me acerco más a Dios. Entre más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Es una cosa que se va dando al mismo tiempo. Y va terminando Monseñor diciendo, me voy autoconociendo en la luz de Dios. Oración, ascesis, es decir, trabajo espiritual, ahí entra el ayuno, sacrificios, mortificaciones, y mística. O sea, él dice mística y ascesis. Esto no lo dice en esta charla, lo dice, él grabó varias cosas en internet y todo eso. Y una vez cuando estaba explicando esto de ascesis y mística, dice, muchos católicos tienen la tentación de creer que la fe solamente es un trabajo ascético. Ayunar, hacer mortificaciones, rezar el rosario, o sea, prácticas. Y dice, el que solamente tiene ascesis y no mística es como un cadáver. Está bien formadito y todo eso, pero está hueco. O sea, eso ya no tiene vida. La mística es la relación personal con Dios, que esa comienza desde el conocimiento propio y todo eso. De hecho, él decía en esos videos Monseñor Enrique Suárez, el que solamente lleva una vida espiritual ascética, generalmente se cree mejor que los demás. Él decía, tiene nariz empinada, ¿va? Tiene nariz empinada. ¿Por qué? Porque si él sí ha cumplido sus ayunos, él va cumpliendo todos sus rosarios, él va cumpliendo todas sus mortificaciones. Y ve a los otros, no, que apenas van a gatas, pues se siente más. Pero aquel quizá no puede cumplir con todos los ayunos, pero quizá sí tiene más mística. Tiene una relación más profunda de Dios porque se está confrontando con su propia miseria. Entonces, Monseñor dice, ascesis y mística, las dos juntitas. Dice, piensen en eso. Lean Deuteronomio capítulo 8, les dice a los retirantes. Deuteronomio capítulo 8. Dios que lleva a su pueblo para el desierto. Y Moisés dice al pueblo de que Dios lo llevó al desierto para saber qué tenían en el corazón. Para eso te lleva al desierto. Para que te des cuenta qué tienes en el corazón. Para eso te humilla muchas veces el Señor, o permite la humillación, para que sepas qué realmente tienes en el corazón. Antes que no eras humillado, pues sí, hacías un montón de cosas y oraciones, pero ¿qué tal? Si empiezas a ser humillado, a ver si tienes la misma fuerza y la misma fe. Entonces, Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Somos nosotros los que no sabemos. Nosotros solo sabemos que tenemos en el corazón en la hora de la prueba. Ahí yo sé el tamaño de mi fe, el tamaño de mi confianza, el tamaño de mi abandono. Y entonces termina diciendo Monseñor, diciendo, hazte la pregunta, ¿quién soy yo? Atención, dice Monseñor, no responder lo que me gustaría ser, sino lo que verdaderamente soy. ¿Quién soy yo? Pero lo tengo que responder no lo que me imagino y me gustaría ser, no, lo que verdaderamente eres, mijo. Pero no para juzgarte o angustiarte, esto es muy importante. Simplemente, ¿quién soy yo? Y entregarlo al Señor. Cuando comiencen a aparecer las cosas feas, le decimos al Señor, ayúdame a tratar con esto, lo coloco en tus manos. Pero sin angustiarte, sin acusarte, sin enmascararte. Porque evidentemente en este trabajo de cuando vas viendo la porquería que eres, que te creías tan bueno y te das cuenta que no, y que las virtudes que tienen son ahora sí como que fake news, como dicen, ¿verdad? O sea, entonces puede entrar la depresión y el demonio sacar ventaja de eso. No. Esto también lo decía San Francisco de Sales, que cuando hiciéramos nuestra revisión de examen de conciencia, que fuéramos muy severos al identificarlas, pero al reconocerlas con paz, ¿verdad? Porque si no tenemos esta serenidad, el demonio puede sacar ventaja de una culpa enfermiza, ¿va? Y ahí nos hunde. Pues bueno, voy a cerrar y ahorita si quedó alguna pregunta o lo que querían comentar lo hacemos, pero me gustaría cerrar con una oración a la Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes
y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No sé si respondí a lo que estaban hablando, dialogando, o quieran comentarlo, o no sé. Nomás permítanme que me estoy asando aquí en el carro. Claro. Ujú. Miren, ¿saben qué? Lo que les puede servir mucho es un librazo. Pero librazo, lo pueden encontrar en Amazon, tanto en digital como físico. Se llama La difamación del padre Ángel Rodríguez Luño, si no me recuerdo. Ángel Luño sé que es, pero no sé si es Rodríguez el de en medio. Pero si ponen la difamación, porque de hecho tengo también un retiro como de 2 o 3 charlas que di, un poco hablando a partir de este libro, porque ahí viene de todos los pecados de la comunicación. Por ejemplo, nada más por poner algo sencillito, ¿eh? Este, a veces confundimos calumnia con difamación. ¿Qué es difamar? Difamar es matar la fama del otro, pero también puedes matar la fama del otro con verdades. O sea, yo cuando digo una verdad, pero mata la fama del otro, tengo que analizar si hay una causa justificable. Entonces ahí no entramos muchas veces en discernimiento, porque hay muchas cuestiones para analizar a la hora de sacar algo malo de una persona. Tiene que ver si hubo una corrección fraterna primero en privado, muchas veces. Hay la parte del bien común. O sea, hay varias situaciones que ¿me están escuchando? Ok, perfecto, sí, porque se cortó, pero dice que poor connection. Pero bueno, entonces, eh, por regla, ciertamente no hay que hablar mal de las personas, pero ciertamente por el bien común, por un bien mayor, y se justifica si yo soy el indicado para hacer eso. O sea, hay un montón de cosas que analizar antes de poder hablar o denunciar, ya sea de un sacerdote o de cualquier persona. Entonces, ese libro ayuda mucho a identificar esta cuestión de cuándo hablar o sacar algo malo. Y hay otra cuestión, evidentemente lo que es todavía peor es la calumnia, que es decir mentiras sobre una persona. Pero lo que dice en ese libro este padre, que de hecho da clases en una universidad de Roma, dice que por muy mal que haga una persona, no estigmatizar a la persona por ese mal, porque eso es una injusticia. Ejemplo, un violador, listo, se le ha de condenar por su violación, pero no se puede decir que sea una mala persona completa, etcétera, porque eso es una mentira, es una injusticia. Porque, por ejemplo, ese violador, con todo y violador que sea, es mejor padre, es mejor esposo que tú. O sea, no hay ninguna persona que sea la maldad absoluta. De hecho, con esto de lo del Papa, es una cosa que yo generalmente doy para el discernimiento, porque me la mandan videos de un montón de sacerdotes, predicadores, evangelizadores que están free, critica al Papa. Le digo, ¿sabes qué? Más allá de que si están diciendo no verdad, ¿qué es lo que me huele mal? Que nunca dicen una cosa buena del Papa. Siempre cuando es hablar es para criticar, es para leccionar y todo eso. O sea, están estigmatizando al Papa. Y unos llegaron ya hasta al extremo ya de ni siquiera considerarlo papa. El papa ya es Benedicto, porque este es masón y perdió de ser papa y que todo ese tipo de cuestiones, pero precisamente por eso, porque ellos sí están difamando, ellos sí están siendo injustos porque no son capaces de reconocer lo bueno. El Señor nos dio la reglita. Nuestro Señor nos dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Y esto yo generalmente ahorita con el clima político, generalmente lo estoy diciendo. O sea, yo tengo libertad porque a Obama yo le canté las verdades en lo malo, también lo bueno se lo reconocí, y con Trump haré lo mismo. Y lo que a mí me da pena es que los católicos, por ejemplo, en política y en todo eso, nos vayamos a los extremos, ¿va? Entonces, si se trata de criticar al Papa, es pura crítica con el Papa y no le saca una cosa buena al Papa a esas personas. Sí, o la papolatría, al revés. Todo lo hace bien el Papa, etcétera, no hace nada mal, todo eso, o los políticos, todo ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver una educación en la comunicación, hay que profundizar sobre los que se llaman pecados de la comunicación, que también el catecismo tiene una parte de eso,
pero les recomiendo esta parte de este libro que se llama La difamación, porque agarra varias cosas, agarra sobre la difamación, sobre la calumnia, sobre la murmuración, sobre la injuria, sobre la burla, etcétera. Entonces, todo eso puede servir bastante, ¿no? También hay una cuestión con esto, es que la misma prudencia a la hora de comunicar es por ejemplo, eh, en general, el mal de una persona que no se conoce, no tenemos derecho nosotros a hacerlo público. O sea, aunque sea verdad, pero si es un mal escondido o privado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un mal, por ejemplo, de un grado ya de crimen, ¿va? Una violación, un abuso. Entonces ahí les digo, evidentemente ahí tú no te puedes caer callado, serías cómplice. Pero la diferencia está en que cuando vas a hablar de esa violación de este sacerdote, de cualquier persona, no vas y se lo dices a tu comadre, vas y se lo dices a la policía, vas y se lo dices al obispo, ¿va? Entonces eso también uno tiene que cuidar, que a la hora de confrontar, por eso la primera etapa siempre es ir a la persona en privado, porque muchas veces el pecado no está en haber confrontado al sacerdote, sino en que después hicimos chismorrería y lo regamos de que por fuera, ¿va? Cuando quizá ya ni siquiera es necesario, ¿va? Entonces también en esa cuestión es otra, son líneas tan delgaditas, ¿va? ¿Saben lo que serviría simplemente, sobre todo, porque también Dios no da esta misión como de denuncia, o sea, todos somos por el bautismo profetas, es decir, para anunciar y denunciar, pero no todos tienen ese llamado, ¿ah? Entonces, si algunos tienen este llamado de hacer la denuncia, de la confrontación, de la corrección fraterna y todo esto, siempre pedir ser valientes en un tipo de oración que hacía Santa Teresita, que es bien dura, ¿eh? Santa Teresita decía, Señor, apenas me haya levantado de una humillación, mándame otra. Es decir, entonces, porque uno puede caer en la tentación es de que se haga experto en corregir, pero incapaz de recibir corrección. Entonces, que el Señor nos mantenga humillados de alguna manera, porque si no, es bien fácil perder el sitio. Sí, yo tengo este talento o este carisma de estar corrigiendo y todo eso, y se necesita, honestamente, pero eh, que nos esté humillando a lo menos en otras áreas, ¿va? Porque si no, se nos va la cabeza. Pero inclusive, aún, perdón, aún cuando se caiga en eso, en una imprudencia al hablar o al no saber callar y todo eso, por eso la parte de Monseñor Enrique Suárez que recalca tanto la humildad, porque si ya metí la pata, porque puede ser que la persona que cae en ese tipo de cosas es precisamente porque su herida o su demonio está precisamente en la lengua, ¿va? Entonces, quizá a muchos les puede pasar que cuando pecamos en la lengua, el primero que tiene coraje es uno mismo, es decir, Dios mío, ¿por qué tengo esta lengua? ¿Por qué tengo siempre que abrir la boca? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno centra la parte del crecimiento en la humildad, ya metiste la pata, pero si eres humilde, estás trabajando en la humildad, eres el primero en pedir perdón, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no tendré que haber hablado ahorita. Entonces, también no tener tanto miedo, hay que evitar pecar, pero hay que reconocer que a algunos les hará más fácil no caer en ese tipo de pecados porque su herida no está ahí. Entonces, la cosa es de que cuando uno peque, con la herida que uno tenga, lo que sea, tener la humildad de poder pedir perdón, poder reparar en lo posible lo que se dañó y seguir adelante, ¿va? Entonces, yo creo que ahí está la clave también, ¿va? Tratar de evitar de pecar, pero si no se puede alguna cosa, pues siempre tratar de reparar y pedir las disculpas que sean necesarias y tomar con mayor seriedad el proceso de purificación, ¿verdad? Ya, de hecho, les comparto una vez en una parroquia que me permitieron reestructurar toda la pastoral juvenil, este, había mucho problema esto del chisme. Bueno, pues es que eso yo creo que en qué grupo no, ¿va? En la iglesia. Entonces, al darles un tema sobre esto, los mismos jóvenes se pusieron una reglita, una dinámica, es decir, en el momento que estemos hablando de una persona que no esté ahí, mal, evidentemente, hablando mal de una persona, este, porque les dije varios filtros, que creo que era de Sócrates o Platón, que decía varios filtros, es decir, lo que vas a decir es necesario, primero es verdad, es necesario,
esa persona lo tiene que saber. Son varios filtros, ¿verdad? Entonces, ellos al darles eso en la charla decían, lo que vamos a hacer es que cuando identifiquemos, porque se nos puede pasar, estamos tan acostumbrados de hablar de la gente, que si alguien identifica que ya estamos hablando, tragando gente, en ese momento tiene que gritar filtro, filtro, y yo los vi que los practicaban. Después del grupo se iban a comer y ya, nuevamente, porque estamos demasiado contaminados y se nos hace fácil empezar a tragar gente, hablar que ni, no está, que ni siquiera están presentes ahí, y los que no tenían tanto ese vicio, lo identificaban más rápido. Entonces ahí en filtro, filtro, ya todos entendían. Ok, silencio, cambiemos de tema, ¿verdad? Entonces, porque el amor es creativo, ¿ah? Ya, ya. Pues bueno, para que se me está acabando casi la pila. No sé si hay alguna otra cosita, por si en dado caso se corta. Ok, bueno, bueno. Dios les bendiga. Que estén bien. Bye.